Roma había caído. No en un solo instante, no con un estruendo que sacudiera toda la tierra de golpe, sino lentamente, como un hombre que se desangra sin darse cuenta de la herida. Cuando el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto en el año 476 después de Cristo, muchos no comprendieron de inmediato lo que eso significaba. Las calles seguían existiendo, los mercados abrían por la mañana, los niños jugaban entre las columnas rotas, pero algo se había roto para siempre en el corazón del mundo conocido. Durante más de 1000 años, Roma había sido el eje sobre el cual giraba la civilización occidental. Sus legiones habían cruzado desiertos, montañas y mares. Sus leyes habían ordenado la vida de decenas de millones de personas. Su lengua había penetrado en cada rincón del Mediterráneo. Su filosofía, su arte, su arquitectura, todo ello había representado una promesa de orden, de permanencia, de grandeza. Y de pronto, esa promesa se había evaporado. Lo que vino después no fue solo caos político, fue algo más profundo, más visceral. Fue la desorientación de un pueblo que había construido su identidad sobre una roca que creía inamovible y que un día se despertó para descubrir que esa roca ya no estaba. ¿Cómo se reconstruye el sentido cuando el mundo que conocías desaparece? ¿Cómo se encuentra la fortaleza cuando todo lo exterior se ha derrumbado? La respuesta surgió, de manera inesperada, desde las páginas de una filosofía que Roma misma había adoptado siglos antes, el estoicismo. Pero esta vez, esa filosofía no llegaría vestida con la toga del senador, ni con la armadura del general. Llegaría cubierta de polvo, de exilio y de dolor. Y el hombre que la llevaría al límite más extremo se llamaba Boecio. Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio nació hacia el año 480 de nuestra era, apenas 4 años después de la caída oficial del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, su mundo no era el de las ruinas, era el de las últimas llamas de una cultura que se resistía a extinguirse. Provenía de una de las familias más nobles de Roma, una estirpe con siglos de historia, de senadores y cónsules. Desde niño, fue educado en la tradición más elevada del pensamiento antiguo. Aprendió griego con una profundidad que pocos romanos de su tiempo alcanzaban. Estudió a Platón, a Aristóteles, a los estoicos. Soñó con traducir toda la filosofía griega al latín, con preservar el conocimiento antes de que el tiempo lo consumiera. Y durante años, ese sueño parecía posible. Boecio ascendió en la corte de Teodorico el Grande, el rey ostrogodo que gobernaba Italia con una mezcla poco común de pragmatismo y admiración por la cultura romana. Boecio se convirtió en cónsul, en magister officiorum, el cargo más alto disponible para un civil en aquel tiempo. Fue respetado, admirado, temido y envidiado. Sus hijos alcanzaron el consulado en el mismo año, honor sin precedentes. Era el hombre que parecía haber logrado sobrevivir a la caída del imperio sin perder nada esencial. Pero la fortuna, como él mismo escribiría más tarde, es una rueda que nunca se detiene. Las acusaciones llegaron de repente, como siempre llegan las acusaciones contra los grandes, susurradas primero, luego escritas, luego proclamadas en público. Se dijo que Boecio había conspirado contra Teodorico, que había tenido correspondencia secreta con el Imperio Romano de Oriente, que era un traidor. Las pruebas eran dudosas, posiblemente fabricadas, pero eso no importó. En la política de los reinos bárbaros que habían heredado los fragmentos de Roma, la sospecha era suficiente. Boecio fue arrestado sin juicio justo, sus bienes fueron confiscados, fue enviado al exilio en Pavía, en el norte de Italia, esperando una ejecución que no tardó en ser decretada. El hombre que había tenido todo lo que el mundo considera valioso, riqueza, poder, familia, reputación, sabiduría, se encontró de pronto en una celda, aguardando la muerte, sin nada. Y fue allí, en ese lugar oscuro y pequeño, rodeado de silencio y de miedo, donde nació una de las obras más extraordinarias de toda la historia del pensamiento occidental, la consolación de la filosofía. Imagina ese momento. Un hombre que ha dedicado su vida al conocimiento, que ha creído en la justicia, que ha servido con honor, que ha amado a su familia, que ha sido leal a sus convicciones, y ahora está solo, sin nadie que lo defienda, sabiendo que morirá. ¿Qué le queda? ¿Qué le puede quedar?
En lugar de rendirse a la desesperación, Boecio escribió. Y escribió con una claridad y una profundidad que solo pueden nacer del dolor auténtico. Construyó un diálogo imaginario entre él mismo y una figura femenina que se le aparece en la celda, la filosofía personificada. No como concepto abstracto, sino como presencia viva, como interlocutora exigente que no permite que Boecio se regodee en su sufrimiento sin antes examinarlo con honestidad brutal. La filosofía le pregunta por qué llora. Boecio responde que ha perdido todo. Y la filosofía, con la paciencia severa de quien conoce la verdad desde hace mucho tiempo, comienza a desmontar esa afirmación una pieza a la vez. ¿Perdiste todo? ¿O perdiste lo que nunca fue verdaderamente tuyo? Esta es la pregunta estoica por excelencia, formulada en el momento de mayor vulnerabilidad posible. Y es aquí donde la caída del Imperio Romano y la caída personal de Boecio se convierten en una sola lección. Roma había construido su grandeza sobre cosas externas, territorios, legiones, riquezas, instituciones. Y cuando esas cosas externas fueron arrebatadas, la grandeza pareció evaporarse con ellas. Pero los estoicos, desde Zenón de Sitio hasta Marco Aurelio, habían enseñado algo radicalmente diferente, que lo verdaderamente valioso nunca puede ser arrebatado, porque no reside en el exterior. Reside en la virtud, en la razón, en la capacidad del ser humano de elegir cómo responder ante lo que le sucede. Epicteto, el filósofo esclavo que había sobrevivido a la humillación y al dolor físico, lo había dicho con una sencillez que corta como una espada. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Las que dependen de nosotros son nuestra opinión, nuestra intención, nuestro deseo, nuestra aversión. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, la reputación, el cargo, la riqueza. Confundir unas con otras es la raíz de todo sufrimiento. Boecio no inventó esta idea, la había estudiado durante décadas, pero hay una diferencia abismal entre conocer una verdad y vivirla. Y en esa celda, esperando la ejecución, Boecio tuvo que vivir el estoicismo de una manera que ningún libro puede enseñar completamente. La fortuna, en el texto de Boecio, habla en primera persona, y lo que dice es escalofriante en su honestidad. Esta es mi arte, el juego que nunca ceso de practicar. Hago girar la rueda que gira, me deleito en ver cómo lo alto desciende y lo bajo sube. La fortuna no te prometió nada permanente. Tú asumiste que la permanencia era parte del trato, pero nunca lo fue. Y aquí está la lección que surgió de las cenizas del Imperio Romano. No es la estabilidad del mundo lo que nos da fortaleza, es la estabilidad del alma. Roma cayó porque había construido su identidad sobre el poder externo. Cuando ese poder fue erosionado, no encontró un núcleo interior suficientemente sólido para resistir. Los ciudadanos, que habían definido quiénes eran en función del imperio, quedaron sin identidad cuando el imperio dejó de existir. Pero quienes habían cultivado algo interno, una relación auténtica con la virtud, con la razón, con lo que los estoicos llamaban el logos, esos encontraron que tenían algo que ningún bárbaro podía conquistar. Boecio escribió sobre el verdadero bien, el bien que no puede perderse porque no depende de nada exterior. Lo llamó el sumo bien, el sumum bonum, y argumentó que ese bien es idéntico a Dios, a la razón última que ordena el universo. Pero más allá de la teología, lo que Boecio estaba describiendo era algo que cualquier ser humano puede comprender sin necesidad de creencias específicas, que hay una fuente de valor dentro de cada persona que no está sujeta a los vaivenes de la fortuna. Esto no significa indiferencia. Boecio no pretendía no sentir dolor. En su texto hay momentos de angustia genuina, de nostalgia por lo que perdió, de amor por sus hijos, por su esposa rusticiana, por los años de trabajo y de esperanza. El estoicismo no es una doctrina de insensibilidad, es una doctrina de perspectiva.
La diferencia entre el sufrimiento que destruye y el sufrimiento que transforma es, en gran medida, la perspectiva desde la cual uno lo contempla. Si crees que lo que perdiste era lo esencial, entonces su pérdida es tu destrucción. Si comprendes que lo esencial nunca estuvo en lo perdido, entonces su pérdida es dolorosa, pero no definitiva. El Imperio Romano había olvidado esto. En sus últimas décadas, sus líderes buscaron salvar las apariencias, mantener los títulos, preservar las ceremonias, como si los símbolos pudieran sustituir a la sustancia. Negaron la realidad durante tanto tiempo que cuando finalmente llegó ya era demasiado tarde para adaptarse. La rigidez los quebró. Boecio, en cambio, al verse forzado a enfrentar la realidad sin adornos, descubrió una flexibilidad interior que no sabía que tenía. Y esa flexibilidad es otra de las grandes lecciones estoicas, la capacidad de adaptarse sin perder el núcleo de quién eres. Los estoicos lo llamaban amor fati, el amor al destino. No resignación pasiva, sino aceptación activa de lo que es. Marco Aurelio, que gobernó un imperio amenazado por plagas, guerras y traiciones, escribió en sus meditaciones para recordarse a sí mismo cada día que lo único que controla es su propia mente, que el universo seguirá su curso independientemente de sus deseos, y que la libertad más profunda no es la libertad de cambiar el mundo, sino la libertad de elegir cómo relacionarse con él. Boecio llegó a esa misma comprensión a través del camino más difícil posible, y al escribirla la preservó para todos los que vendrían después. La consolación de la filosofía se convirtió en uno de los textos más leídos de la Edad Media. Fue traducida al inglés por el rey Alfredo el Grande, al francés por Chaucer, al italiano por Dante, la citó extensamente. Durante siglos, cuando los seres humanos enfrentaban la pérdida, la injusticia, la caída de todo lo que creían sólido, buscaban consuelo en las palabras que un hombre escribió en una celda esperando su ejecución. Porque esa es la paradoja que ningún historiador puede ignorar. El momento de mayor derrota de Boecio fue también el momento de su mayor creación. La celda que debía silenciarlo se convirtió en el lugar donde su voz alcanzó la eternidad. En el año 524, Boecio fue ejecutado. Algunos testimonios hablan de una muerte brutal. El imperio que él había intentado servir ya no existía. El rey que lo condenó moriría él mismo poco después, sin herederos que sostuvieran su obra. Las instituciones que Boecio había considerado permanentes continuaron desmoronándose durante los siglos siguientes, pero las palabras permanecieron. Y las palabras enseñaban algo que ninguna legión podía imponer ni ningún bárbaro podía destruir, que la grandeza de un ser humano no se mide por lo que el mundo le da, sino por lo que el ser humano le da al mundo desde su interior. Que la verdadera riqueza es la que nadie puede confiscar, que la verdadera libertad es la que ninguna cadena puede suprimir. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, en un mundo que también parece a veces al borde del colapso? En un tiempo donde las instituciones en las que confiamos muestran sus grietas, donde lo que considerábamos permanente revela su fragilidad, donde la fortuna gira con una velocidad que nos deja sin aliento, significa que la lección de Boecio no es histórica, es personal, es urgente. Cada vez que defines tu valor en función de lo que posees, del cargo que ocupas, de la aprobación que recibes, estás repitiendo el error de Roma. Estás construyendo tu identidad sobre algo que puede ser arrebatado, y cuando sea arrebatado, porque la fortuna siempre gira, quedarás sin suelo bajo los pies. Pero cada vez que cultivas algo interno, la honestidad, la disciplina, la capacidad de enfrentar la verdad sin huir de ella, el compromiso con algo más grande que tu propio beneficio, estás haciendo lo que Boecio hizo en esa celda. Estás construyendo algo que ninguna circunstancia puede destruir completamente.
Los estoicos no eran personas que no sentían, eran personas que habían aprendido que sentir no es suficiente, que la emoción sin reflexión es como el fuego sin contenedor. Puede calentar o puede quemar todo, dependiendo de si hay algo que lo sostenga y lo dirija. La caída del Imperio Romano no fue solo una catástrofe política, fue una pregunta formulada a toda una civilización. ¿Qué queda cuando todo lo exterior desaparece? La mayoría no supo responder. Boecio, desde una celda, encontró la respuesta. Y esa respuesta sigue siendo válida, sigue siendo necesaria, sigue siendo quizás la única que importa de verdad. Porque al final, cuando la rueda de la fortuna haya girado todas las veces que tiene que girar, lo único que quedará de nosotros será lo que fuimos capaces de construir en el interior. No los títulos, no las riquezas, no los aplausos, sino la calidad de nuestra atención, la profundidad de nuestra honestidad, la firmeza de nuestra virtud frente al caos. Roma cayó, Boecio fue ejecutado, el mundo siguió girando. Y sin embargo, aquí estamos, siglos después, hablando de lo que un hombre escribió en una celda en la oscuridad de una celda, porque lo que escribió era más verdadero que todo el mármol de Roma. Esa es la lección estoica que surgió de la caída del Imperio Romano. No la resignación, no la frialdad, sino la comprensión de que lo más poderoso que existe en el universo no es ningún imperio, es la mente humana que decide libremente a qué dar valor.